Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes, les damos la bienvenida a nombre de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, directora general del Instituto, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud, a la sesión general del día de hoy, la cual será impartida por la doctora Laura Belmont Rojo, adscrita a la Unidad de Cuidados Intensivos del Adulto. El tema que veremos el día de hoy es miocardiopatía periparto. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a platicar de un tema muy importante para todos aquellos que nos dedicamos a ver pacientes embarazadas de alto riesgo. Quiero comenzar con un caso clínico. Esta es una paciente de 24 años de edad que en enfermedad renal crónica terminal, en hemodiálisis con la comorbilidad que esto implica, hipertensión secundaria, síndrome anémico e hiperparatiroidismo secundario también, logra el embarazo en hemodiálisis. Como esto implica un riesgo muy importante para la mamá y para el bebé, recibió una evaluación cardiovascular al momento del diagnóstico del embarazo. Durante esta primera evaluación cardiovascular, la paciente resultó con función ventricular normal y posterior a eso continuó sus sesiones de hemodiálisis. Finalmente tuvo que tener una resolución temprana del embarazo por trabajo de parto prematuro. El bebecito nació a las 28 semanas de gestación, con un peso bajito de 1.145 gramos, logró un Apgar de 6.8 y finalmente el bebé sobrevivió. Quiero mostrarles aquí, la paciente se presenta 6 días después del término del embarazo con datos de falla cardíaca. Esta del lado izquierdo es su radiografía inicial, la de la evaluación del diagnóstico que les conté, y la del lado derecho es la de la evaluación cuando la paciente se presenta con datos de falla cardíaca, ortopnea, disnea paroxística nocturna, como les comentaba, el 6º día después de que se termina el embarazo. Vemos aquí además el ecocardiograma de la paciente del lado izquierdo, el ecocardiograma inicial, que el video no corre, pero en la movilidad se puede ver que el ecocardiograma del lado izquierdo funciona normalmente y el del lado derecho tiene una función ventricular del 30%. La paciente redujo su función ventricular a la mitad. Este es un caso clásico de miocardiopatía periparto. La miocardiopatía periparto es una patología que ha sido descrita desde antes de 1900 como una cardiopatía tóxica asociada al embarazo. Sin embargo, no es hasta el año 2000 en el que ocurre la primera definición universal aceptada para miocardiopatía periparto. Este consenso que les muestro aquí es el consenso más importante a nivel internacional sobre miocardiopatía periparto y es de la Sociedad Europea de Cardiología, que son los que llevan el registro más grande de miocardiopatía periparto en el mundo. La definición implica una disminución de la función ventricular en el periparto y en el puerperio, sin otra causa explicable de insuficiencia cardíaca. La definición específica implica unos criterios diagnósticos. El más importante es que la función ventricular debe reducirse a menos del 45%. Esto es un mes antes de que termine el embarazo y hasta 12 meses después de que termina el embarazo, considerándose temprana cuando ocurre en los primeros 6 meses y tardía cuando ocurre entre los 6 y 12 meses de que se ha terminado el embarazo, sin otra causa identificable de insuficiencia cardíaca.
En el pasado se creía que el corazón además tenía que dilatarse como parte de los criterios de miocardiopatía periparto, pero ahora ya se sabe que no. Basta con que la función ventricular baje a menos del 45%. La incidencia de esta enfermedad es heterogénea en el mundo. Para los pacientes latinos la incidencia es muy baja, sin embargo, para los pacientes de Nigeria la incidencia puede ser tan alta como 1 por cada 100 nacidos vivos y tan baja como en Japón de 1 en cada 20,000 nacidos vivos. Es muy importante porque esta enfermedad causa la mayor parte de los eventos de choque cardiogénico asociados al embarazo y al puerperio. Por eso es muy importante que la conozcamos, que la sospechemos y que la diagnostiquemos tempranamente. Actualmente se considera en general que la mortalidad es aproximadamente un 20%. Sin embargo, esta mortalidad ha venido disminuyendo en los últimos 10 años. Hace 15 años aproximadamente la mortalidad ascendía a más del 50%. Sin embargo, el diagnóstico temprano, la instauración del tratamiento y, como veremos, un tratamiento específico para esta patología ha permitido que la miocardiopatía periparto tenga un mejor pronóstico hoy en día. Los factores de riesgo, como podemos ver aquí, una edad materna de más de 35 años confiere un incremento del riesgo, pero sobre todo hay más incremento del riesgo en pacientes de menos de 20 años. La diabetes incrementa también modestamente el riesgo. Vamos a ver también cómo el nivel socioeconómico bajo es un factor de riesgo y que esto también influye en un peor pronóstico a mediano y a largo plazo en estas pacientes. La preeclampsia que vemos aquí confiere un riesgo muy importante, la obesidad y la raza afro y los afrodescendientes son por mucho el grupo de mayor riesgo. Actualmente se considera como causa de la miocardiopatía periparto el modelo de 2 golpes, específicamente un modelo vasculo-hormonal, que implica que hay una predisposición en las pacientes, puede ser una predisposición genética o predisposición por alguna otra enfermedad, y un daño vascular y cardíaco por efectos hormonales al final del embarazo. Hay algunos grupos que han estudiado cómo los niveles bajos de selenio, muy bajos, de menos de 70 microgramos, se asocian a un incremento del riesgo de la miocardiopatía periparto. En algunas series de biopsias post-mortem se ha podido recuperar ADN viral en hasta el 30% de las biopsias, porque originalmente se pensaba que esta patología tenía un trasfondo sobre todo viral. Sin embargo, las biopsias solo demuestran hasta el 30% de compatibilidad con miocarditis. Además, se considera que el estrés hemodinámico que implica el embarazo puede activar algunas citocinas y que esto lleve finalmente a inflamación que afecte al miocardio. Y la activina A, que es una molécula que se encuentra presente sobre todo al final del embarazo, se ha asociado a inflamación miocárdica, a hipertrofia miocárdica y a remodelado miocárdico, no solamente en la miocardiopatía periparto, sino en otras patologías como en la preeclampsia. También hay algunos autores que han estudiado algunos autoanticuerpos contra las moléculas de troponina, que pueden estar implicados en la muerte de los miocardiocitos. Una respuesta normal al estrés hemodinámico, un desequilibrio del estrés oxidativo que vamos a ver ahora, y hay otra teoría de los factores angiogénicos, como el incremento de los factores antiangiogénicos, sobre todo el SFLT1, y el efecto que este tiene sobre el factor de crecimiento endotelial vascular, como en las pacientes con preeclampsia o enfermedad renal crónica, se ha visto que tiene un papel muy importante en la severidad de la miocardiopatía periparto. Y finalmente, hay algunos modelos de ratoncitos en los que se ha visto que cuando se delesiona un gen, este gen, el STAT3, que está relacionado con el metabolismo de las especies reactivas de oxígeno, se puede desencadenar miocardiopatía periparto. Vemos en esta gráfica cómo al final del embarazo y después del embarazo en el puerperio temprano y también tardío, ocurren todos estos cambios hemodinámicos, y hay unos estudios muy bonitos en los que se ha visto cómo hay algunos parámetros ecocardiográficos que al principio del embarazo, ante este estrés del incremento del gasto cardíaco, este incremento del gasto cardíaco hace que la fuerza contráctil del miocardio medida por strain longitudinal global en el ecocardiograma incremente. Sin embargo,
cuando el embarazo está en su etapa final, también se ha visto que este mismo parámetro de contractilidad miocárdica disminuye y puede significar que estas pacientes estén susceptibles al daño miocárdico por este estrés hemodinámico. Además, vemos cómo al final del embarazo y en el puerperio están incrementados los factores antiangiogénicos como el SFLT1, la activina, pero también la prolactina, y la prolactina se mantiene elevada persistentemente después de que se termina el embarazo, hasta 6 meses o más, que es el tiempo en el que tenemos la mayor incidencia y que es criterio diagnóstico para la miocardiopatía periparto. Entonces, lo que ocurre es que en presencia de incremento del estrés oxidativo y de otros tipos, incluyendo el hemodinámico, esto altera la forma en la que se expresa el gen STAT3. El gen STAT3 está relacionado con la eliminación de especies reactivas de oxígeno. Entonces, esta modificación hace que no se eliminen las especies reactivas de oxígeno, que incrementen las especies reactivas de oxígeno, y este estrés ocasiona que se produzca la catepsina D, que podemos ver aquí. La catepsina D lo que hace es romper la prolactina, que es una molécula de 23 kilodaltones, a una molécula más pequeña similar de 16 kilodaltones que se llama vasoinhibina. La vasoinhibina, por medio de diferentes vías, tiene efectos tóxicos en el miocardio. Lo que hace primeramente, y que es muy importante, es que actúa sobre el receptor activado de plasminógeno tipo urosinasa en el endotelio vascular. Esto lleva a que el endotelio vascular produzca este microRNA 146A. El microRNA 146A tiene efectos tóxicos endoteliales, pero también tiene efectos tóxicos miocárdicos porque inhibe las señales de supervivencia del miocardio como el ERB4, pero también otras llamadas, por ejemplo, NOTCH1 y NRAS. Estas vías metabólicas son vías de supervivencia y cuando son inactivadas lleva esto a muerte de cardiomiocitos y a disminución de la función ventricular. Existe otra vía que parece que puede estar relacionada con esta, pero que a pesar de que interaccionan, no son una misma vía, y es la vía que ya platicamos un poco del SFLT1 y el incremento de la activina. Resulta que in vitro se ha visto que la progesterona puede inhibir el metabolismo de la glucosa en miocardiocitos. Esto puede llevar a hipertrofia miocárdica, pero también a disfunción miocárdica, a inhibir el metabolismo de la glucosa. La activina A también se ha visto que promueve la inflamación miocárdica, el remodelado miocárdico, y que podría estar relacionada también con lesión miocárdica directa. Todo esto se ha visto en pacientes que tienen niveles elevados de SFLT1 y hay algunos modelos animales en los que se ha visto que las pacientes con más niveles de SFLT1 pueden desarrollar miocardiopatía periparto y además el SFLT1 se puede asociar a peor pronóstico. Ahora bien, el cuadro clínico de la miocardiopatía periparto es compleja porque algunos de los síntomas de falla cardíaca ocurren también como parte de los cambios hemodinámicos durante el embarazo. Entonces, es muy importante que consideremos todos los síntomas de falla cardíaca, la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, pero es muy importante que consideremos la progresión de los síntomas. El embarazo habitualmente da disnea, que es intermitente, ortopnea, que es intermitente, edema, que es intermitente, fatiga, que es muy intermitente también, y es muy importante que tratemos de diferenciar entre cuando las pacientes sienten solamente cansancio, que el embarazo da mucha sensación de cansancio, y hacer la diferencia entre cansancio y disnea, que la disnea se experimenta como una sensación de ahogo persistente o con el esfuerzo. Ahora quiero que vean aquí cómo hay muchos síntomas de falla cardíaca que se presentan como cambios hemodinámicos cardiovasculares habituales durante el embarazo. Y eso hace más difícil el diagnóstico de falla cardíaca. Entre el 80 y el 90% de las pacientes embarazadas sin enfermedad cardíaca y sin falla cardíaca y sin miocardiopatía periparto tienen disnea, taquicardia, ortopnea. Las pacientes también pueden tener datos en la exploración física de falla cardíaca y no tener falla cardíaca realmente, como el tercer ruido cardíaco, estertores en las bases, sobre todo de los campos pulmonares, y edema periférico.
Pero les reitero que algo muy importante que ustedes deben abordar es la persistencia y progresión de estos síntomas. Si los síntomas no son persistentes y no son progresivos, lo más probable es que se deban solamente al embarazo y no a una alerta de falla cardíaca. Ahora, durante la miocardiopatía periparto, como ya platicamos ahora de la fisiopatología, se han propuesto muchas moléculas que tienen un potencial de diagnóstico que nos pueden ayudar a diagnosticar más tempranamente la miocardiopatía periparto en el futuro. Ahora todavía están en estudio y no hay puntos de cortes específicos para ellas, excepto para los péptidos natriuréticos. El BNP, que es el que medimos aquí, y el NT-proBNP, que es el que se mide en muchos otros lugares, tienen que estar alterados forzosamente durante la miocardiopatía periparto, no así la troponina. La troponina habitualmente está negativa y se cree, porque hay unos pocos estudios sobre eso, que la positividad de la troponina primeramente nos debe obligar a descartar otro diagnóstico y segundo, puede hablarnos del pronóstico en algunos pacientes, pero repito, no hay un punto de corte hasta el momento. Entonces, para los péptidos natriuréticos, el BNP menor a 100 descarta falla cardíaca y el NT-proBNP menor a 300 descarta falla cardíaca. Su positividad, independientemente de el nivel, nos hace sospechar de falla cardíaca y específicamente hay unos autores que han mostrado que los pacientes con un NT-proBNP al diagnóstico de miocardiopatía periparto de más de 900 picogramos se relacionan con un mal pronóstico para la recuperación de la función ventricular. Ahora quiero platicarles un poco sobre esto porque si nosotros ya tuvimos una paciente con miocardiopatía periparto y la paciente regresa con nosotros con el plan de un segundo embarazo o ya embarazada de un segundo embarazo, es muy importante que nosotros podamos saber con los marcadores de daño cardíaco cuál es la posibilidad de tener disfunción ventricular aguda de esta paciente durante el presente embarazo. Entonces vamos a imaginar una paciente que haya quedado con disfunción ventricular después de un evento de miocardiopatía periparto, vamos a decir una FEBI de 40%. Estos estudios, este primero que les muestro para BNP, han demostrado que un BNP de menos de 100 picogramos medido en la semana 20 tiene un valor predictivo negativo alto para falla cardíaca durante el resto del embarazo. Entonces es muy importante que midamos estos marcadores de daño cardíaco en nuestros pacientes con función ventricular baja porque en el escenario de que la paciente ya está embarazada, es muy importante darle la consejería para que ella sepa qué posibilidades tiene de tener falla cardíaca y eso la puede ayudar a tomar sus decisiones. Y este segundo estudio es igualmente, pero con NT-proBNP. Un NT-proBNP de menos de 126 picogramos medido en la semana 20 también tiene un valor predictivo negativo alto para falla cardíaca durante el resto del embarazo, como vemos en esta gráfica rosita. Todas las pacientes que tuvieron un NT-proBNP de menos de 100 picogramos no presentaron falla cardíaca durante el resto del embarazo. Entonces, tener estos dos marcadores de daño cardíaco negativos en la semana 20 son predictores de buen pronóstico durante el embarazo, hablando de este escenario de un segundo embarazo. Ahora bien, entonces lo que llevamos hasta ahora es que si clínicamente la paciente tiene sospecha de falla cardíaca o de miocardiopatía periparto, lo primero que tenemos que hacer pues es medir los péptidos natriuréticos. Si el BNP está en menos de 100 o menos de 300 de NT-proBNP, entonces descartamos la falla cardíaca y lo más probable es que sea otra causa, la causa de la disnea o de la ortopnea en la paciente. Podemos tomar un electrocardiograma que habitualmente solo muestra cambios inespecíficos, una radiografía de tórax que nos ayudaría a descartar otras causas de disnea, como por ejemplo neumonía, como por ejemplo derrame pericárdico, como por ejemplo derrame pleural. Esa es la utilidad de la radiografía de tórax e inevitablemente tenemos que tomar un ecocardiograma. Si la función por ecocardiograma del ventrículo izquierdo es menos de 45%, entonces eso refuerza la posibilidad de que la paciente tenga miocardiopatía periparto y lo siguiente que tenemos que hacer pues es iniciar el tratamiento para falla cardíaca y tomar una resonancia magnética. Si la resonancia magnética no tiene datos de otra patología, entonces eso apoya el diagnóstico de miocardiopatía periparto, ya que se han descartado las otras causas no tiene datos de y podemos iniciar el tratamiento. Vemos aquí cómo ha habido esfuerzos
de tratar de identificar patrones en la resonancia magnética que nos ayuden al diagnóstico de miocardiopatía periparto, pero eso no se ha logrado. Hay algunos autores que han reportado sobre todo afección en los segmentos medios del corazón, del ventrículo izquierdo, pero hay otros que han identificado alteraciones difusas en la resonancia magnética. Entonces, la resonancia magnética nos sirve para descartar otras causas de falla cardíaca, como miocarditis, como una causa isquémica, enfermedad de la microvasculatura, al momento del diagnóstico, y tenemos que hacer una nueva resonancia magnética a los 6 meses para evaluar la recuperación de la función ventricular. Ahora bien, entonces ya que tenemos el diagnóstico de miocardiopatía periparto como lo más probable, ¿qué tenemos que hacer? Pues es iniciar el tratamiento. El tratamiento depende de qué severidad tenga la miocardiopatía periparto y eso obviamente es en función de la función ventricular por eco o por resonancia magnética y en función de los síntomas. Si la paciente está clínicamente estable, no desatura, hemodinámicamente estable y la función ventricular está entre 30 y 45%, algunas de esas pacientes se pueden tratar ambulatoriamente. Les podemos iniciar el tratamiento vía oral y que vayan a casa con betabloqueador y diurético si la paciente tiene datos de sobrecarga de volumen. En estas pacientes, parece que me faltó una diapositiva, se puede iniciar el tratamiento dirigido. El tratamiento dirigido es con bromocriptina. Para las pacientes que tienen un cuadro leve, se puede considerar usar bromocriptina una vez a la semana, 1 o 2 dosis por día. Para las pacientes que tienen miocardiopatía de periparto moderada, o sea, función ventricular entre 20 y 35%, que estas pacientes pueden requerir oxígeno, pueden tener más congestión pulmonar, pueden tener más edema periférico, esas pacientes lo más probable es que se tengan que internar e iniciarles tratamiento intravenoso, betabloqueador oral o intravenoso, diurético intravenoso, y algunas de esas pacientes van a necesitar vasodilatador pulmonar si es que la presión sistólica lo permite. Y a estas pacientes hay que iniciarles bromocriptina y considerar mantener la dosis de bromocriptina por 8 semanas. Y finalmente las pacientes más graves que están en choque cardiogénico, que tienen inestabilidad hemodinámica, que están muy congestivas o que tienen una función ventricular muy baja con FEBIS de menos de 25%, esas pacientes pueden necesitar inoptrópico, pueden necesitar más dosis de diurético, estar en unidad de cuidados intensivos, y algunas pacientes van a necesitar apoyo cardiovascular más avanzado, como los dispositivos de asistencia ventricular. Algunas de estas pacientes pueden requerir trasplante cardíaco. Ahora, este estudio es el estudio que es una revisión sistemática y un metaanálisis que nos ha demostrado que agregar la bromocriptina, por todo este efecto tóxico que ya vimos en la fisiopatología que implica en los niveles altos de prolactina y su metabolito tóxico, la vasoinhibina, este estudio demostró que agregar la bromocriptina al tratamiento habitual de la falla cardíaca nos ha ayudado a mejorar el porcentaje de recuperación de la función ventricular a mediano plazo. Ahora bien, un problema que tenemos en nuestro medio, como les muestro aquí, es que en México ya no podemos usar bromocriptina porque no se encuentra comercialmente disponible. Sin embargo, les muestro aquí cómo uno de los consensos más importantes, que es del 2019, solamente nos da los lineamientos para el tratamiento con bromocriptina, y con cabergolina solo hay algunos reportes de caso. Considerar entonces que la cabergolina tiene una vida media más larga que la bromocriptina, que con una dosis de cabergolina podemos mantener inhibida la prolactina hasta por 14 días, y entonces lo que hacemos nosotros aquí, que como les repito es basado en una recomendación de experto y algunos reportes de caso que hemos evaluado, es que usamos la cabergolina a dosis bajas una vez a la semana o una vez a la quincena en los pacientes que tienen la función ventricular solamente ligeramente disminuida, y para los pacientes que se encuentran con función ventricular severamente disminuida, lo que hacemos es dar cabergolina de modo que se suprima por completo la prolactina durante hasta 8 semanas. Este cuadrito es para recordar que si la paciente se diagnostica con miocardiopatía periparto durante el embarazo, hay algunos medicamentos que no se pueden utilizar, los IECAS, los ARAs, los antagonistas de aldosterona, el sacubitril valsartán,
no se pueden utilizar sino hasta que se termina el embarazo o en las pacientes que se diagnostican en el puerperio. El resto de los medicamentos en general se pueden utilizar y hay algunos pequeños reportes en los que se ha visto, son series chiquitas, quiero decirles, de 20 pacientes, en los que se ha visto que los pacientes que requieren inotrópico al usar dobutamina, esas pacientes en las que se ha usado dobutamina requieren más trasplante cardíaco. Entonces puede ser que la dobutamina empeore el pronóstico en estas pacientes y esté contraindicada en las pacientes que están más hemodinámicamente inestables. Ahora, ¿qué hacer con la lactancia? Si la miocardiopatía periparto es severa, hay que diferir la lactancia. Si no lo es, pues es muy importante evaluar el riesgo-beneficio y escoger medicamentos que sean compatibles con la lactancia. También es muy importante considerar que las pacientes que tienen función ventricular muy baja, sobre todo FEBI de menos de 20%, pueden necesitar trasplante cardíaco y que el evento de que el trasplante cardíaco se haga alrededor del periparto y en el puerperio incrementa el riesgo de rechazo y disfunción del injerto después de que éste se realiza. Respecto a la resolución, no hay una indicación de resolver las pacientes con miocardiopatía periparto por vía abdominal, a menos de que no respondan al tratamiento o estén hemodinámicamente inestables. En otro de los escenarios siempre trata de privilegiarse la resolución vaginal. Este es un estudio que se hizo con el objetivo de tratar de identificar factores de mal pronóstico para la recuperación de la función ventricular y se vio que la función ventricular más baja de menos de 40%, la dilatación del ventrículo izquierdo y la lesión renal aguda asociada al evento de miocardiopatía periparto empeoran los resultados a mediano plazo. Ahora bien, si nosotros ya tuvimos una paciente con miocardiopatía periparto y esa paciente viene para consejería preconcepcional, o al contrario, si estamos dando de alta a una paciente que recién cursó con miocardiopatía periparto, es muy importante que esas pacientes tengan un método anticonceptivo de alta eficacia. Eso es porque la recaída de la miocardiopatía periparto en un embarazo subsecuente va hasta 50% de las pacientes. Y es muy importante que ellas tengan conciencia de esto para que si se van a embarazar de nuevo, asuman el riesgo que implica un riesgo de 50% de tener miocardiopatía periparto en un nuevo embarazo. En caso de que la paciente decida embarazarse de nuevo, es muy importante tener marcadores de daño cardíaco basales antes del embarazo, un ecocardiograma antes del embarazo y luego estas mismas evaluaciones de forma trimestral e individualizadamente depende de los síntomas de la paciente. Aquí podemos ver cómo el pronóstico de las pacientes tiende a empeorar conforme pasa el tiempo, pero además es peor en los pacientes que viven en países de bajos recursos y en los países afrodescendientes. Y finalmente quiero mostrarles este estudio, que es un estudio muy bonito en el que se evaluó a las pacientes, es el primer estudio en el que se evaluó a los pacientes en embarazos subsecuentes después de un episodio de miocardiopatía periparto. Entonces lo que hicieron los autores fue dividir a las pacientes en dos grupos, las que recuperaron la función ventricular y las que no recuperaron la función ventricular y trataron de ver cómo les iba a estas pacientes. Entonces, muy interesante porque a pesar de que el 60% de las pacientes recuperó función ventricular, cuando se analizan por grupos se ve cómo la mortalidad en los primeros 5 años sí es mayor en las pacientes que no recuperaron la función ventricular, pero vemos aquí cómo la mortalidad a 8 años y más, ya no hay una diferencia estadísticamente significativa entre las que sí recuperaron la función ventricular y las que no recuperaron la función ventricular. Eso significa que probablemente, aunque recuperes la función ventricular después de un episodio de miocardiopatía periparto, de todas formas eso va a afectar tu función ventricular y tu mortalidad, porque al final del número de embarazos que los dos grupos cursaron, al final las pacientes que habían recuperado la función ventricular en el primer embarazo de todas formas quedaron con función ventricular baja. Entonces la conclusión de este estudio es que tener la recuperación de la función ventricular en un primer episodio de miocardiopatía periparto no es protector para un segundo episodio de miocardiopatía periparto y que probablemente la mortalidad de todas formas se incrementa aunque recuperes la función ventricular. Y finalmente quiero hablarles de este score, que es un score que está en proceso de validación.
Ahora ya tiene la validación interna, pero es un score que se ha tratado de validar en la corte más grande que hay de miocardiopatía periparto en el mundo, que como les contaba es la corte de la Sociedad Europea. Entonces se evaluó a 752 pacientes que tuvieron miocardiopatía periparto en el puerperio. Cumplieron criterios y se las evaluó a 6 meses y más para ver quiénes recuperaban la función ventricular y en base a eso poder identificar factores que se asocien a buen pronóstico. Y estos son los factores que identificaron. Función ventricular de más de 35%, el diámetro del ventrículo izquierdo, que vivas en una zona de medianos o de altos recursos, la duración de los síntomas, el ancho del QRS en el electrocardiograma y si la paciente cursó con preeclampsia o no. Eso es porque algunos autores han visto que aunque la preeclampsia se relaciona con incremento del riesgo de miocardiopatía periparto, también se asocia a recuperación de la función ventricular. Entonces sumas los puntos y mientras más puntos tengas, mejores posibilidades tiene la paciente de recuperar la función ventricular y de tener un mejor pronóstico. Este score obtuvo un área bajo la curva de 0.79, lo cual lo hace un buen predictor de resultados para estas pacientes. Finalmente, como puntos para llevar a casa, pues la miocardiopatía periparto es una enfermedad poco frecuente en nuestro medio, pero con una morbilidad alta sin tratamiento. Sospecharla y tratarla oportunamente es la clave para mejorar el pronóstico. El diagnóstico se hace por exclusión, recuérdenlo bien. El tratamiento incluye tratamiento de soporte, que es muy importante, pero también tratamiento dirigido. Y pues en la miocardiopatía periparto, la recuperación de la función ventricular en un primer episodio no contraindica un segundo episodio de embarazo. Sin embargo, el riesgo de recurrencia es hasta 50%. Eso es todo de mi parte. No sé si vaya a haber momento para preguntas. Tenemos unas preguntas en línea. Desde Guanajuato le preguntan si las pacientes con enfermedad renal crónica tienen más riesgo en puerperio de miocardiopatía periparto. Parece que hay una asociación en las pacientes que hemos visto aquí en el INPER. En realidad, la mayor parte de las pacientes con miocardiopatía periparto han tenido enfermedad renal crónica. Sin embargo, no hay muchos estudios que avalen esta asociación de forma estadística, pero la fisiopatología nos sugiere que sí, porque las pacientes con enfermedad renal crónica tienen mucho más riesgo de preeclampsia que la población general y también tienen niveles de SFLT1 mucho más altos que la población general. Entonces, suena lógico pensar, además de lo que hemos visto en nuestra corte del INPER, que tienen mayor riesgo de miocardiopatía periparto las pacientes con enfermedad renal crónica. Le preguntan también si el hipotiroidismo podría ser un factor de riesgo. No hay algún estudio que yo haya revisado sobre una asociación con el hipotiroidismo. Es sobre todo la enfermedad renal crónica, como los otros que mencioné, la hipertensión crónica, la preeclampsia, pero no hay estudios hasta el momento que hagan una asociación con enfermedades de la tiroides. Otra pregunta es si la manipulación visceral en las cesáreas, una vez extraído el bebé, causa estimulación que puede crear falla cardíaca. No realmente. La estimulación puede generar reflejo vagal y el reflejo vagal puede disminuir transitoriamente la tensión arterial y generar alteraciones que se manejan en el momento del transquirúrgico, pero no puede alterar la función cardíaca. Hay algunas otras condiciones durante el embarazo o alrededor de que pueden dar falla cardíaca, como por ejemplo, edema agudo pulmonar, más específicamente como la preeclampsia. La preeclampsia, como uno de sus órganos diana, tiene poder causar edema agudo pulmonar, pero es un edema agudo pulmonar que no está asociado a función ventricular baja. O sea, esta condición por eso es muy importante la definición. Implica que nosotros tengamos un ecocardiograma o una resonancia magnética en la que demostremos que hay disminución de la función ventricular y eso no pasa ni en la preeclampsia ni en el síndrome de sobreestimulación ovárica o en otras condiciones conocidas en el embarazo que puedan dar algo similar a la falla cardíaca como edema agudo pulmonar. No existe.
Y si la paciente debutó con parada cardíaca y se toma el BNP, ¿cuál sería el corte posparto? No, no hay un corte posparto. Por eso yo especifiqué que el BNP menor a 100 y el NT-proBNP menor a 300 nos descartan falla cardíaca, pero su positividad, a pesar de que apoya el diagnóstico, de ningún modo nos debe hacer pensar que no hay otro diagnóstico posible además de la falla cardíaca, porque como bien lo menciona, y supongo que es por eso, hay muchas condiciones que pueden incrementar el BNP y el NT-proBNP. Entonces hay que hacer una asociación clínica, una asociación ecocardiográfica, y dependiendo de eso es que vamos guiando el abordaje diagnóstico. Y lo que sí les comenté es que hay un punto de corte que algunos autores han evaluado que implica un peor pronóstico, que es un NT-proBNP de más de 900, pero ese análisis se hizo en pacientes sin enfermedad renal crónica, sin otra comorbilidad y pacientes que no tienen antecedente de parada cardíaca. De República Dominicana nos preguntan si hay alguna recomendación específica del tipo de anticoncepción utilizada en pacientes con antecedentes de miocardiopatía periparto. No hay un tipo de anticoagulación específico, pero hay algunas pacientes con miocardiopatía periparto o con otras causas de falla cardíaca que si tienen una función ventricular muy bajita, como en general menos del 30%, eso incrementa el riesgo de formación de trombos intraventriculares. Los pacientes que tienen trombos intraventriculares, que tienen obviamente mucho más riesgo de trombosis y que se tienen que anticoagular, esos pacientes no pueden usar anticoagulación que sea combinada, tienen que usar anticoagulación a base de progestágenos y que tengan la menor cantidad de efecto sistémico, sobre todo el DIU de cobre, el DIU medicado y el implante intradérmico. Los que contienen estrógenos y los progestágenos inyectados no se pueden usar en ese escenario, pero solo por la miocardiopatía periparto o solo por la función ventricular baja no hay una indicación para modificar la anticoncepción. Bueno, pues entonces le damos las gracias, doctora, por su presentación. Sí. Muy amable. Muchas gracias, hasta luego.